Quizás tú como cristiano lo estás, pero tus hijos están preparados, tu familia está preparada. Que venga el enemigo. Porque venga el enemigo. ¿Por qué? Porque en el momento que tu hijo vive esa situación, tuvo que ser Dios. Tuvo que haber sido Dios. Él tuvo que haberle quedado lo que le aprendió desde pequeño. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos sentimos regocijados en esta hora de poder continuar con ustedes, de poder continuar transmitiendo estas poderosas enseñanzas que el Señor nos ha venido dando. Hoy continuamos con la secuencia de una enseñanza poderosa con relación a las decisiones que afectan a nuestros hijos. Cómo como padres podemos afectar a nuestros hijos con nuestras malas decisiones. Hoy vamos a continuar este tema y damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha estado hablando, porque el trato de Dios ha sido maravilloso y porque sabemos que esta palabra va a edificar a muchas vidas. Muchas madres que hoy en día están pagando el precio por sus hijos, padres que están pagando el precio por sus hijos y quizás no están viendo el resultado porque quizás no están haciendo lo correcto. Sé que esta palabra va a llegar a muchos corazones. Hoy tenemos con nosotros a nuestra hermana Milanger de Figueredo. Ella nos acompaña una vez más, una mujer de Dios, una mujer que Dios ha levantado con un llamado poderoso y ella va a estar con nosotros compartiendo parte de lo que ha sido su testimonio y de lo que es esta preciosa enseñanza. Amén. Voy a dejar a que mi hermana se presente, mi hermana Milanger, con ustedes. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Pues van a estar viendo. Esperamos pues que esto sea de gran bendición para sus vidas. Amén. Nos sentimos contentos y regocijados con el Señor por este gran privilegio que nos da de poder transmitir por este canal. Bueno, espero que sea de gran bendición para ustedes. Dios me les bendiga. Amén, amén. Y bueno, mis amores, no está de más decir que este es un canal que está iniciando. Estamos en pañales todavía, estamos iniciando con esto, pero ha sido algo que Dios ha depositado en nuestros corazones y lo hemos estado haciendo cada granito, como Dios ha venido dirigiendo, hemos ido creciendo, le damos la gloria al Señor. Así que te invito que si no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, dale like a los contenidos, comparte, porque lo bueno hay que compartirlo, comenta qué te pareció la enseñanza, si hay algo que quieres aportar, si hay alguna experiencia que tú has tenido con relación al tema, también estamos para escucharlos y para aprender. Y si hay alguna petición por la cual quieres que ore, también déjalo ahí plasmado en el comentario con tu nombre y estaremos orando por ti. Ahora vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 19. Te invitamos a que si no has visto la primera parte de esta enseñanza, vayas a nuestro canal y busques la primera parte para que puedas entender de lo que vamos a hablar hoy. También hay otras enseñanzas que han sido de bendición. Tenemos el canal también, el espacio de los jóvenes consagrados para Dios, temas excelentes de gloria para los jóvenes, porque en este tiempo necesitamos palabra del cielo. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis capítulo 19 a la altura del versículo 36. Ese es el versículo principal de esta enseñanza. Y voy a estar leyendo palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos a hacer una oración poderosa. Creemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Este es un tiempo de visitación. Este es un tiempo, como me decía el Señor, este es el año de la decisión. Este es el año de la decisión, donde Dios nos está llamando a decidir, a tomar decisiones que van a marcar nuestra vida. Padre, gracias. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Glorificarte, Dios. Oh, mi alma te alaba, Dios de gloria. Tú eres bueno, aleluya. Santo Dios. Te amo, Jesús. Presentamos esta enseñanza, Dios, que sea tu poder, que seas tú, mi Dios de gloria, ministrando, hablando, Señor, a través de cada palabra, que esta palabra pueda penetrar como una espada en cada corazón. Oh, Dios mío, pueda ser como un martillo que quebrante la piedra. Dios mío, pueda quebrantar los corazones endurecidos como fuego que consume el pecado. Ay, Saquía, Macenda, Lía, Masaya. Glorifícate, Espíritu Santo.
Mi alma alaba. Mi bacana de basenda. Usted conoce la necesidad, Dios amado. Tú eres quien conoce, Dios de gloria, que esta presencia que estamos sintiendo hoy pueda sentirla todo aquel que está detrás de esa pantalla, pueda ser tocado por el poder de Dios, pueda ser impactado por una palabra. Ay, Dios mío, aleluya. Señor, si hay alguien que está preso, Él lo libre, Dios de gloria. Levanta, mi Dios, aquellos que están caídos, poderoso Dios, que esta palabra toque, aleluya, que esta palabra penetre, Señor, en cada corazón. Te adoramos. Te amo, Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Señor, gracias, Dios. Gracias, te amo, Jesús. Aleluya. Damos gloria al Señor y sabemos el efecto que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Gloria a Dios, porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido edificados a través de una palabra. Gloria al Señor, la palabra de Dios es poderosa. Y hoy vamos a continuar este tema con relación a este hombre llamado Lot. Gloria a Dios. Vemos que la vida de este hombre, como hablábamos en la primera parte, fue una vida que al principio fue una vida de bendición. Como hablábamos, y para que puedan entrar en contexto, Lot, un hombre que Dios preparó al igual que Abraham. ¿Por qué? Porque él caminó con Abraham. Él veía cómo Abraham le servía a Dios y cómo ofrecía a su familia y ofrecía holocaustos al Señor. Pero vemos que el resultado de este hombre, a través de las decisiones que él tomó a lo largo de su vida, fueron decisiones incorrectas. Vemos que, gloria al Señor, una vez que él se separa de su familiar, de Abraham, este hombre hizo todo lo contrario de lo que Dios había enseñado. Este hombre comenzó, gloria al Señor, a sucumbirse en una condición, pudiéramos decir, de permisividad, porque hay personas que no pecan pero permiten el pecado, y son dos cosas muy diferentes. Hay personas que no pecan pero son permisivos a la hora de hablar pecado. ¿Por qué? Porque no lo reprenden. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos estando en un lugar. Quizás ellos no lo están haciendo, pero no reprenden al que lo hace cerca de ellos, o se sienten cómodos al ver tanta perversión a su alrededor. Y cuando hablamos de esto, no hablamos de que vamos a vivir en una vida donde, o en un mundo donde no hay pecado, porque Jesús andaba con las prostitutas, Jesús andaba con los leprosos, pero Jesús les hablaba y los corregía. Había un impacto en la vida de las personas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando ellos llegaban a Jesús, había un impacto poderoso. La vida de ellos era cambiada, y esa tiene que ser la vida de aquellos que son impactados por una palabra. Cuando nosotros caminamos, podemos movernos en muchos entornos, pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, algo tiene que pasar en la vida de las personas. Vemos que Lot vivió en un entorno, pero no había pasado nada. Este hombre se sucumbió, como hablábamos en la primera enseñanza, le importaba lo que era la parte material. ¿Por qué? Porque en ese lugar él podía comerciar, podía hacer tantas cosas, podía adquirir bienes. Si bien ya él era rico, cuando él se separa de Abraham, él había adquirido muchos bienes, mucha riqueza, pero sin embargo, él quitó la mirada de Jesús. Y que pudiéramos decirlo en la actualidad, porque en aquel entonces ellos no conocían a Jesús, pero quitó la mirada de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque si bien Abraham, aunque Abraham no estaba en la gracia como estamos ahora, la Biblia dice que él salió de un lugar inhóspito para ir a un lugar donde él no conocía. Ahora él caminaba, ¿por qué? Por la promesa. ¿Qué pasa? Que Lot se desvió. Ahora, cuando nosotros nos vamos al trasfondo de lo que representa el poder habitar en un lugar donde quizás tú tienes el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque hay niveles que te permiten moverte en ciertos entornos. Cuando tú tienes una madurez, tú puedes andar en un lugar y eso a ti no te va a corromper. ¿Por qué? Porque lo que está en ti es más fuerte y tú comienzas a ver el impacto en otras vidas, pero para eso tú tienes que ser preparado primero. Una persona, para poder llegar a un lugar donde hay tanta perversión y no contaminarse, tiene que estar preparado, porque lo vemos en la vida de Jeremías. Jeremías, siendo un profeta, siendo un hombre que Dios llamó desde niño, llega un momento de su vida donde Dios lo restaura y le dice: si te convirtieres a mí, yo te levantaré, yo te restauraré y delante de mí estará. ¿Y qué le dijo? Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque quizás habían cosas que todavía lo afectaban. Quizás él no había llegado hasta ese punto. Ahora llega un momento donde Dios te prepara y te lleva allá.
¿Qué pasa? Que quizás Lot tenía la madurez porque la Biblia dice que él era justo. No podemos decir que él se corrompió al hacer lo que hacían aquellas personas, pero su familia. ¿Qué era su familia? Gloria a Dios. Y uno de los errores pues que cometió él, fue esa parte, pues, en la parte, él se preocupó más por lo material. ¿Sabes que él estaba bajo la cobertura de Abraham? Vivía con su familiar ahí, pero él, como usted dice, tenía la mirada puesta en las cosas materiales. Exacto. ¿Y qué sucede? Que él no se preocupó por eso que nosotros tenemos que saber fundamentar nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando llega el día malo, cuando vienen las tormentas, cuando viene ese mover, ese zarandeo, ese momento que todos vamos a pasar, entonces, ¿qué pasó con Lot? Que no se preocupó por eso? Porque vemos las características de Abraham y de Lot. Abraham era un hombre espiritual y él se preocupó por instruir también a su familia, ¿verdad que sí? Así es. Y Lot no se preocupó por instruir a sus hijos, a su familia, por hablarle, que es lo que te está diciendo, esa parte de corregir, ¿ves? Y le llegó el momento donde Dios lo iba a probar. Sí, porque a todos nos llega. En algún momento, por eso es que Jesucristo decía que el que oye sus palabras y las hace le comparará con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pudiéramos decir Abraham. Fue un hombre que vivía la palabra, fue un hombre que le enseñaba a sus hijos. Hace poco yo predicaba, esta semana predicaba, y hablaba con relación a lo que hizo Abraham con su hijo Isaac. Cuando nosotros anteponemos ponemos a Dios en primer lugar, antes que nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces la manera como Dios nos va a probar es para ver si nosotros lo tenemos en primer lugar. Cuando Dios le dice, entrégame a Isaac, sacrifícamelo, no era cualquier cosa lo que Dios le estaba pidiendo. Y hay momentos donde Dios permite y viene el zarandeo. ¿Por qué? Porque la bendición él la tenía, pero Dios quería saber si él amaba más a la bendición o amaba más a Dios. Entonces, no es malo ser bendecido. Dios nos va a bendecir. Hay personas que piensan que el evangelio es nada más proceso, que el evangelio es nada más vivir desierto o guerra espiritual. No, hay momentos donde vivimos bendiciones. Hay momentos donde reímos no de tristeza, reímos de felicidad, reímos de gozo al ver a nuestra familia sirviéndole a Dios, al ver las grandes victorias que Dios nos da. Pero hay momentos donde tenemos que ser probados. Sí. Y vemos pues este gran fracaso de Lot. ¿Por qué lo vemos? Por eso que cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar el llamado, la familia, cuando Dios nos llama. ¿Por qué? Porque aquí vemos el fracaso de Lot. Lamentablemente él no aprovechó el tiempo. Y por eso vemos el fracaso de él. Porque no aprovechó el tiempo, no puso fundamento, no fundamentó su familia, no fundamentó sus hijos. Y por eso que vemos muchas familias fracasadas, y hablamos familias. Y es lamentable. Tremendo, lo más triste. Es lamentable. ¿Cómo Dios pelea por una familia así? Si usted no se preocupa por fundamentarlo, por corregirlo, por darle la instrucción, igual a madres que Dios llama con sus hijos pequeños. ¿Ven? Es para que lo instruyan en los caminos, para que le enseñen la palabra, para que los guarden, para que los cuiden, para que cuando ellos estén grandes, como dice la Biblia, no se aparten. Y para que Dios nos pueda honrar, ¿verdad que sí? Nos pueda defender en el día malo, porque el día malo nos va a llegar a todos. Pero qué lamentable cuando nosotros de verdad, Dios no quiere que ningún cristiano fracase. Ni fracase en matrimonio, ni fracase en su familia. Dios no quiere el mal para nadie. Dice que los pensamientos del Señor son para bien. Los pensamientos que Él tiene, y cuando Él nos llama, los pensamientos de Dios son para bendición. Son para que estemos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y algo tremendo, hermana, porque analizando lo que es la parte de edificar, cuando nosotros edificamos, dice la palabra del Señor, en cuanto a nosotras las esposas, Dios nos ha dado esa facultad y esa sabiduría de poder edificar conforme a como Dios quiere que lo hagamos. Ahora también Dios nos ha dado la autoridad para pelear y para ver con la visión espiritual. Sí. ¿Por qué? Porque si bien el enemigo, que el Señor lo reprenda, Él a cada persona le tiene un destino. Ahora, cuando Dios escoge a alguien, Dios lo escoge con una función.
Pero ¿qué pasa? El padre tiene que ver desde que el niño está pequeño qué es lo que lo persigue para dañarlo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos en el evangelio y estemos instruyendo a nuestros hijos, no podemos dejar de pelear por ellos. Si bien van a haber cosas que van a querer dañarlo, hay mucha gente que dice, mira, el hijo de tal hermano, el hijo de tal pastor, la gente no sabe con lo que pelean los hijos de Dios. La gente no sabe. La persona que vive guerra espiritual, la persona que está peleando, no cualquiera, porque todo el mundo no vive guerra espiritual. Todo el mundo no le hace la guerra al diablo. Hay personas que quizás no están viendo guerra porque no están peleando, pero cuando tú comienzas a meterte en lo espiritual, tú vas a ver cómo el enemigo comienza a atacar tu casa, cómo el enemigo comienza a atacar a tus hijos. Ahora, ahí es donde Dios te va a dar ese revestimiento y esa visión para tú poder ver qué es lo que lo quiere dañar. Porque ese es el problema, que a veces nos metemos, como pasó con Elí. Elí era un sacerdote, pero es lamentable tener que ver que la Biblia dice que sus hijos no conocían a Dios y sus hijos estaban dentro del tabernáculo, pero no tenían el conocimiento. Si bien la palabra lo habla como impío, ¿quién es el impío? El que conoce la ley, pero hace lo malo, tiene el conocimiento. Es una persona que ha escuchado. ¿Cuántos muchachos jóvenes no están en la iglesia y escuchan la palabra? Escuchan las enseñanzas, pero no la ponen por obra, no la practican. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los padres? Porque yo pudiera hablar de eso. Yo llegué a la edad de 16 años a la iglesia y yo recuerdo que yo estaba en esa etapa de la juventud. Claro, yo nunca fui una joven que quise como que jugar con Dios ni nada, pero no había agarrado el evangelio como tal. Yo decía, no, a mí me va a llegar mi momento, no quería esa responsabilidad y mucho menos ministerio. Pero recuerdo que Dios me hablaba fuerte. Y mi mamá siempre me aconsejaba, mi mamá siempre me hablaba y me decía, levántate, busca de Dios, mira, Dios te dice esto. Y yo recuerdo que a veces yo me molestaba con ella. Recuerdo que una vez ella me dijo, te voy a decir lo que Dios me mandó a decirte, porque ella estaba en un ayuno y yo estaba en una rebeldía. ¿Por qué? Porque yo quería vivir la juventud, quería vivir, pero Dios no me dejaba. Había algo allí que no me permitía. Yo decía, Señor, yo quiero hacer esto. Y no era que yo quería andar haciendo lo malo, pero yo quería, decía yo, tener una vida normal como los demás jóvenes. Pero no podía. ¿Por qué? Porque había sido escogida. Ahora, cuando Dios comienza a llamarme al ministerio, recuerdo que una vez mi mamá me dice, te voy a decir lo que Dios me mandó, y era una palabra fuerte. Y yo recuerdo que yo le dije esta palabra, yo le dije porque estaba rebelde, le dije, bueno, ¿qué quiere Dios? Matarme, que me mate, le dije yo. Y recuerdo que vino la disciplina, vino el proceso de Dios para conmigo. Y mi mamá lloraba. Recuerdo que un día yo salí de la casa y eso está allí en mi mente cuando yo salí. Y ella me dijo, ¿para dónde vas? Porque como Dios me había hablado que me venían cosas fuertes, a ella le daba miedo cuando yo salía, porque le daba miedo que Dios me fuera a cortar o algo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Nosotros no podemos jugar con Dios. A Dios hay que andar como Él quiere. Y yo recuerdo que yo reté a Dios, fui muy desobediente y muy rebelde. Y me acuerdo que ese día salí de mi casa. Y recuerdo que mi mamá estaba sentada y ella se quedó como llorando y yo salí. Y voy y llego, Dios me llevó, porque no voy a decir que quizás iba para ese lugar. Lo cierto es que llego y Dios usó a una hermana que estaba ahí y la tomó y comenzó a hablarme el Señor. Y me decía, veo que no me equivoqué de ponerte la madre que te puse. Porque cuando saliste de tu casa, su corazón palpitaba. Ella no sabía lo que yo había acabado de vivir. Su corazón palpitaba y lloraba. Y por eso estoy aquí, por eso Dios me estaba hablando. Y yo recuerdo que muchas veces mi mamá decía, oren por mi hija para que Dios la levante. Y eso a mí me molestaba. Porque yo decía, ¿por qué mi mamá tiene que decirle a los hermanos que oren por mí? Porque era que yo no quería que ellos supieran mi vida. O sea, como que porque mi mamá tiene que decirle a los hermanos que yo tengo que levantarme aquí. Pero yo no entendía. Ahora, hoy en día yo le digo, Señor, gracias porque mi mamá pagó el precio. Sí, Señor, así es. Porque si mi mamá de repente hubiese caído en eso de que, ay, pobrecita mi hija, déjala que Dios... No, yo no estuviera con el sentimentalismo. Que es lo que le sucede a muchos padres. Así por el sentimentalismo, así pues. Y no pagan el precio por sus hijos, le aceptan lo malo por el sentimentalismo, porque he oído de cristianos, imagínense, que no, déjalo que beba aquí en la casa, que beba acá en la casa porque si se va para la calle corre peligro, pero resulta que no es así. Nosotros tenemos que,
aplicarnos esta palabra como Dios manda. ¿Ve? Así nos duela, así sea muy difícil, pero o sea, y hablarle con la autoridad de nuestros hijos y corregirlo con la autoridad de Dios, quitándonos el sentimentalismo, quitándonos aún el amor de madre, porque Dios, ¿verdad que sí? El que, o sea, y como dice la Biblia, Dios no puede ser verdad. Así es. Y a veces pensamos que porque somos jóvenes, mira, los hijos de Eli eran jóvenes. La Biblia dice que eran jóvenes, pero ¿qué pasa? Lo dice aquí en el versículo 17 del capítulo 2. Dice que era muy grande el pecado de los jóvenes. Dios nos está llamando a todos. El Señor nos está llamando a ¿qué? Apartarnos para Él. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, mientras nosotros estamos en esa cobertura, si bien yo creo que el problema de estos muchachos era que ellos estaban haciendo lo malo, pero estaban sirviéndole a Dios al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que ellos quizás, si ellos hubiesen sido sinceros, mira, yo no estoy bien. Exacto, yo no soy o sea, mi papá es el sacerdote, pero yo no. Exacto. Pero la Biblia dice que ellos dormían con las mujeres que velaban, porque en aquel entonces había mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo, estaban ahí día y noche orando, haciendo, sirviéndole a Dios, cantando. Entonces ellos se acostaban con esas mujeres. Ellos dormían con ella, imagínate la perversión. Y iban y perturbaban a los que iban a llevar la ofrenda a Dios. O sea, ellos estaban, pudiéramos decirlo coloquialmente, estaban saboteando. Estaban produciendo que las demás gente que llegaran allá dijeran, ¿para qué vamos a venir a ofrendar? ¿Cuánta gente no va y dice, ¿para qué yo voy a ir? Si el hijo de fulanito, el hijo del otro, el hijo del otro. Entonces, claro, vamos a vivir calumnia. ¿Por qué? Porque yo conozco jóvenes que han pasado por procesos fuertes y adultos también. Y que pasa también, hermana Jocelyn, que por lo menos nosotros las madres, cuando tenemos nuestros hijos pequeños, que lo instruimos, pues nos dedicamos a guardarlos, a consagrarlos para el Señor. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando ellos llegan a la etapa de adolescencia, ellos entran, algunos en rebeldía. Bueno, por lo menos lo que yo viví con mis hijos, yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Y lo que yo viví con uno de mis hijos, yo no comprendía, porque yo, por lo menos hay otras hermanas en la congregación que ellos, sus hijos son de más edad que los míos, y cuando yo lo vi en la adolescencia y vi que de verdad no eran cristianos, yo me preguntaba, porque solamente me lo preguntaba, pero guardaba silencio. No lo comentaba con nadie, no lo criticaba, porque a veces no sabemos lo que está viviendo aquella madre, aquel padre con su hijo. Y es fácil criticar, es fácil decirlo, no, mira, el hijo del pastor, el hijo del líder, el hijo de tal hermana, ajá, pero ni la hermana consagrada, ¿y por qué su hijo es así? Lo que pasa es que a veces la persona no entiende, pero cuando nosotros lo vivimos, yo le doy gracias al Señor que yo guardé silencio. Me oye, pero ¿por qué aquello? Porque es como digo, uno piensa que estar en el Señor todo es perfecto. Así es. Si el ministro de Dios, sus hijos tienen que ser perfectos. No puede haber, no les puede pasar nada. Ellos tienen que ser perfectos. Y resulta que cuando a mí me tocó vivir lo que viví, le doy gracias al Señor porque viví lo que viví, porque uno aprende. Y esto nos sirve para enseñar, para ayudar también a otros. Pero también le doy gracias a Dios que desde que Dios a mí me llamó con mis hijos pequeños, yo pude guardarlo y consagrarlo, como dije creo que en la enseñanza pasada, pude consagrarlos y guardarlos para Dios, pero hubo uno de ellos que en la adolescencia cae en rebeldía. Dios mío, y es tremendo, ¿yo? Claro, que empiecen a señalarte, sí. que empiecen a criticarte, hijo de la hermana. Pero esa hermana no es una mujer de Dios, y por qué el hijo, y cayó en un grado que yo digo, yo creo que fue el grado más alto de la rebeldía. El grado más alto, no sé cuántos grados habrá, pero de gallo dijo, el grado más alto de rebeldía cayó en mí. Se me escapó de mí. Imagínate, pero ya él estaba en una edad donde ya él sabía lo bueno. 14 años cuando él entra en la rebeldía. Y le doy gracias al Señor porque fue un proceso duro pero rápido. ¿Qué pasa? Que aquí vemos, porque a veces fracasamos por eso, porque Dios nos llama, nos da la instrucción, cómo debemos andar cuando nos llama. Y si nos llama con los niños pequeños más, ¿ve? Entonces le doy gracias a Dios porque mi casa tiene fundamento, ¿verdad que sí? Mis hijos tienen fundamento, que es necesario que seamos probados como el oro fino, que pasemos por el fuego. O sea, me llegó la hora, la prueba de fuego.
porque fue una prueba de fuego. Y la prueba de fuego es la que va a revelar si realmente el trabajo que Dios viene haciendo en ti tuvo efecto o no, porque ahí es donde se ve si el oro es oro, porque si es fantasía se va a desvanecer, pero cuando el trabajo ha producido un efecto. ¿Por qué? Porque ahorita que estabas hablando, hermana Milagro, yo recordaba un trato que tuvo Dios conmigo, porque a veces, eso que tú decías, que a veces uno piensa que los hijos no van a pasar. Los hijos tienen que ser procesados, al igual que lo hemos sido nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos ha llevado a conocer a Dios? El proceso. Entonces, cada uno de nuestros hijos tiene que tener su propio trato de Dios con ellos. Porque ¿cuál era el problema de Elí? Ellos no conocían a Dios porque ellos no se habían acercado a Dios. Ellos sabían de la ley, ellos conocían, pero nunca se habían acercado. ¿Por qué? Porque su papá quizás no les había permitido. Por eso es que cuando Dios le habla a Elí, Dios le habla y le dice, mira, tus hijos están haciendo esto y tú no los has reprendido. Ahora, si él les hubiera hablado, hijo, ¿por qué están haciendo esto? Ustedes, ¿cuántos padres? Yo he escuchado de muchos padres. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros. Claro que nosotros. Porque ellos van a fallar. Ellos tal vez se van a poner rebeldes. Sí, ellos van a cometer errores. Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros lo corrijamos. Yo me acuerdo que en una oportunidad, y mi hijo, él está pequeño, pero sin embargo, a veces nosotros como padres tenemos que tomar decisiones. A él le gusta mucho tocar, le gusta la música y eso. Y ama todo eso. Yo recuerdo que en una oportunidad, ese día le tocaba tocar en la iglesia, pero él tuvo una mala actitud conmigo. O sea, me contestó, íbamos saliendo y me contestó, y él por lo general no es así, pero a veces los hijos tienen como que unas malas actitudes. Y yo me acuerdo que yo no le dije nada porque ese día me tocaba ministrar en la iglesia. Yo no le dije nada. Cuando llegamos a la iglesia, yo le digo, papi, ¿sabes que hoy no vas a tocar? ¿Por qué, mamá? No vas a tocar. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted vio lo que pasó temprano? Yo no le dije nada porque obviamente no iba a caer a brindarme o a decirle tantas cosas, ¿no? Cuando yo estoy sentada en la iglesia, el muchacho viene llorando. Que el hermano me dijo que si podía tocar, no que si podía tocar. Entonces, claro, él no le echó el cuento como era, él no le dijo qué era lo que había pasado. Y entonces, mamá, ¿será que pues? Yo le dije, no. Pero es que el hermano es mi líder, pues yo soy su mamá. Porque el hermano no sabe lo que pasó. Exacto. Entonces, él se fue llorando y a mí me dolió, porque yo sé cuando tú amas las cosas, y yo decía, Dios mío, Señor, qué bonito es que los hijos no lloren porque quieren hacer las cosas para Dios. Y sin embargo, le dije, no vas a tocar y no vas a tocar. Y recuerdo que después hablaba con el pastor y le comentaba eso, y el pastor me decía, está bien, hermano. Yo le dije que no, o sea, yo no sé, o sea, yo siento que no hice mal. Porque aunque él iba a hacer algo para Dios, él no estaba en condiciones. ¿Por qué? Porque si yo le digo, vaya y hágalo, él se va a acostumbrar que estando mal puede hacer las cosas para Dios, y no es así. ¿Por qué? Porque aunque nosotros queremos ver a nuestros hijos sirviéndole a Dios, hay momentos donde ellos no están aptos. Pero a veces nosotros, vaya y haga esto, vaya, y sabemos que en la casa el muchacho no es cristiano. Y lo malformamos. Y lo malformamos. ¿Qué sucede? En cambio, Dios nos corrige, y cuando nos corrige lo hace por nuestro bien, para formarnos, para que seamos cristianos de verdad, para darnos fundamento, y es lo que estamos hablando, porque lo que pasa es que si los padres no corrigen a sus hijos y le dejan, o sea, no les enseñan el temor a Dios, el respeto a Dios, el consagrarse para Dios, ¿no? Y entonces eso no lo ven ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que criamos a nuestros hijos. Sí, y que es tremendo, hermano, porque él era el sacerdote, él podía disciplinarlo. Así es. Él podía, o sea, yo creo que lo que Dios más le irritó fue eso. Porque nada más con decirle, porque sí, él le dijo, no es bueno lo que están hablando de ustedes por ahí, el mal testimonio que tienen, pero en ningún momento le dijo, ustedes no van a participar más. Por eso porque que las cosas de Dios tiene que no ser sentimental. No. Y el sentimiento es lo primero que Dios va a matar. Es lo primero. Porque yo creo, hermana Milanje, que cuando la palabra de Dios habla con relación a los obispos, que lo habla en el libro de Tito, que dice que debe de ser irreprensible, dice que debe de tener esa sujeción, yo creo que se refiere a eso. A que no es que los hijos no, porque es que nosotros no podemos diseñar el corazón de nuestros hijos. Que no anden en rebeldía, imagínense. ¿Por qué? Porque de qué manera nosotros le vamos a enseñar que Dios se respeta. Porque es que Dios se respeta. Las cosas de Dios son santas.
las cosas de Dios no es que yo hoy estoy haciendo lo mal y después voy y no. ¿Por qué? Porque en la ley, mira lo que pasaba. Los hijos de Eli cayeron muertos y ellos cargaban el arca. Imagínate, no era cualquier cosa lo que ellos estaban cargando. Ahora, ellos pudieron haber muerto en el momento que la agarraron porque el arca en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Que Dios en su misericordia, yo creo que Dios tuvo misericordia de ellos, porque Dios pudo haberlos matado antes. Pero Dios estaba esperando la actitud del padre. A ver qué él iba a hacer. Yo creo que si él hubiera actuado diferente y los hubiera disciplinado, los hubiera sentado, porque la Biblia dice que los hijos de Samuel quizás no estaban haciendo lo mismo que él hacía, pero vemos que Dios no le habla igual. Quizás él sí los corrigió, porque dice que los hijos de Samuel en un momento se dejaron distorsionar y por eso Dios permitió que pusiera un rey. ¿Por qué? Porque ellos no estaban siguiendo el camino. Ahora la Biblia no dice que Dios los mató. ¿Ves? La misericordia de Dios los alcanzó, porque no es que nuestros hijos van a ser perfectos. Nosotros no podemos. Vemos que los hijos de David, al David pecar, vino la consecuencia. Y Salomón era un hombre sabio, era un hombre que había tenido un encuentro, y sin embargo, al final de su día, tuvo su recaída, porque aunque nosotros seamos siervos de Dios, la persona que camina con Dios, lamentablemente estamos en este mundo, vamos a tener fallas, y no podemos esperar que nuestros hijos van a ser completamente perfectos. Así es. Porque yo creo que también esa es una parte, aprender a aceptar a nuestros hijos como son. Porque hay padres que tienen hijos y menosprecian al que ven que Dios no usa, o menosprecian al que es rebelde. Hacen preferencia entre los hijos y los hijos comienzan a fracturarse y comienzan a sufrir porque ven que el papá es más con este que con el otro, y endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque de esa manera marcamos el corazón de nuestros hijos. Cuando nosotros ¿cómo influimos en ellos? Es que podemos, sí. Por eso es que tenemos que pedirle la sabiduría al Señor, ¿verdad? Porque y esto es con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestra familia, por nuestra familia aún, ¿verdad que sí? Para que Dios los alcance, porque Dios llama a uno y de uno bendice, ¿verdad que sí? A toda la familia, como se lo dijo a Abraham, que lo iba a bendecir, ¿verdad que sí? A él, a su generación, porque todo eso abarca, porque cuando llega a nuestra familia, a nuestros hogares también, ¿verdad que sí? ¿Qué permitimos? ¿Qué le aceptamos? Porque somos influencia para ellos. ¿Verdad que sí? ¿Qué podemos transmitirle a ellos para que ellos nos respeten y nos valoren como cristianos? Bueno, yo puedo hablar de mi papá, de lo que vivió mi papá, y antes de partir de esta tierra, oye, él por lo menos sabía mis reglas en mi casa y lo que se permitía y lo que no se permitía con respecto a las cosas del Señor. Y a él no le gustaba ir mucho porque él fumaba, y a él no le gustaba ir mucho a mi casa porque decía que ahí no se podía hacer nada. Entonces, pero le doy gracias a Dios porque como decimos, pues, que la parte de la corrección, corregir a nuestra familia, corregir a cuando están en nuestros hogares, porque nuestra casa es santa. Yo decía, no permito tal cosa porque aquí están los ángeles del Señor. Sí. Y si ustedes hacen tal cosa, se me van a ir. No permito malas palabras, no puedo permitir nada porque los ángeles del Señor están aquí. ¿Y qué vemos? ¿Cómo vemos la bendición o la victoria de Dios cuando un familiar va a partir? Que fue lo que pasó con mi papá. No era cristiano, pero Dios lo alcanzó. ¿Ves? Porque hay promesa de Dios para nosotros, que Dios nos quiere bendecir, que Dios quiere hacer, que Dios quiere glorificarse, que Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere que nuestra familia se pierda. ¿Cómo va a ser posible que haya cristianos que su familia se pierda? Se pierde. Porque no es tanto que mueran, mira. Porque los hijos de Job, y yo pudiera hablarlo con certeza, de Lot se perdió. Sí, imagínese. ¿Por qué? Porque su corazón estaba pervertido. Ahora, cuando vemos los hijos de Job, fue un hombre que consagró su familia. Y yo creo que cuando Dios, porque mira, hermano, Dios es fiel. No es que tus hijos, hombres de Dios que les ha tocado llorar a sus hijos, y eso no es que está mal. Gigi Ávila tuvo que ver a sus 2 hijas partir, y yo no sé si a nosotros nos va a tocar llorar a nuestros hijos. Job tuvo que llorar a 10 de sus hijos, pero yo creo que sus hijos están en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que él todos los días ofrecía por si ellos habían pecado. Esos muchachos estaban en la cobertura. Y vemos, mira lo que le pasó a Job.
todo lo que todo lo que pasó. Pero Dios, era un proceso de parte de Dios, sí. era una prueba del Señor, pero Dios peleó aún, llevándoselo, aún permitiéndolo. Y lo salvó. Exacto. Y lo salvó. ¿Por qué? Porque quizás el diablo pudo hacer con su cuerpo, con su carne, pero el alma no la pudo tocar. Bien. Y eso tiene que ser nuestra batalla. Que nuestros hijos, hay padres que temen a que a sus hijos les pase algo, a que no, o sea, no vamos a poder estar siempre para ellos. Yo recuerdo que yo en mis oraciones siempre le digo al Señor, Señor, aun cuando yo no esté, que estés tú. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos, hay padres, cuando uno tiene el hijo pequeño está ahí, uno lo corrige, ellos están ahí, pero llega un momento que los hijos se van, que los hijos ya no están. Ahí es donde la mano de Dios es la que actúa, porque como dices tú, llega un momento que se nos escapa de las manos y no podemos hacer nada. Pero ¿cuál es el fundamento? Lo que nosotros le enseñamos de pequeño, lo que le enseñamos el trabajo desde niño, que venimos haciendo en el Señor, ¿verdad? ese trabajo aprovechando el llamado, lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Que sí, el llamado que nos ha hecho para darles eso a nuestra familia, para poderla ver en el Señor, porque así. ¿sabes qué te goza tú? Que estés en el Señor y te vengan las pruebas, los procesos, todos, pero que vea la victoria, la bendición de Dios, pero que vivas de fracaso en fracaso, se destruye el matrimonio, los hijos se pierden. ¿Ves qué está sucediendo? La familia se pierde porque aquel ministro de Dios no está viviendo la palabra. Tal vez se está guardando él se guarda, porque mira, vemos a Lot, se guardaba él para Dios. Él fue egoísta porque no preparó a su casa, no preparó a su familia para el día malo, para el momento de la prueba. Y vemos el fracaso, ¿me entiendes? El desastre, y eso sale, eso tarde o temprano sale. Creo que se dice, sale de una vez cuando nosotros no fundamentamos nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Así. Porque eso a su tiempo, eso sale. Y qué tremendo, hermana, porque nosotros hemos sido llamados por Dios para preparar la próxima generación. Amén. Yo creo que la primera enseñanza que yo di en este canal lleva como título eso, llamados para marcar una generación. Ahora, ¿cómo nosotros estamos impactando? ¿Cuál es el primer ministerio que nosotros trabajamos? El del hogar. Así es. ¿Por qué? Porque uno trabaja en la calle y uno que trabaja en la calle visitando, ese trabajo es hermoso trabajando, pero tú compartes un rato con la persona y cualquiera tiene paciencia. Ahora, pero dentro de tu casa, ¿con quién tú convives? Con tu esposo, con tus hijos. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo vives con tu esposo? ¿Cómo convives? Porque ahí es donde ahí esa es la formación. Sí, esa es la escuela. Y esa es la escuela. Y cuando el hijo, y todo lo que los hijos ven, ellos lo absorben. Entonces, ¿por qué Dios a nuestros hijos les entrega, al igual que a nosotros, les entrega dones? Les entrega talento. Hay muchachos que desde que nacen ya vienen con llamados terribles. ¿Por qué? Porque yo creo que en el corazón de Dios está que nuestros hijos sigan el legado. Amén. Pero ¿qué pasa? Así como los hijos de Eli, ellos no calificaban. ¿Por qué? Porque el papá no los corrigió. Ahora Dios tuvo que traer a Samuel, que no estaba allí, que no había sido criado por Eli, porque los hijos de él no. Entonces, ¿cuántas veces Dios tiene que levantar a otras personas? Y no es que sea malo, porque Dios tiene propósito. Pero qué triste es que yo me salve y mis hijos se pierden. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? ¿De qué me vale irme para el cielo, salvarme, o tener que llorar y tener que preguntarme, ¿será que se salvó? ¿Cuántas padres tienen esa duda? Sí. Y ese sentimiento de culpa. ¿De dónde está mi hijo? ¿Será que se perdió? ¿Será que se salvó? No saben, imagínate. No lo saben. No saben dónde está. No saben dónde está. No saben dónde está su familia, su familiar. Dónde está su esposa, su esposo, porque aún hay promesa para eso. Si de repente un gente tiene su esposo inconverso o su esposa inconversa, la Biblia dice, si él no te es de ocasión o sea, él respeta de que tú estés en el Señor, pero dice, porque quizás mujer hagas tú salvo a esa persona. Con la conducta de la mujer. Porque usted sabe que es tremendo que mi esposo esté conmigo y que se pierda. Yo estando, yo creo que no debería de ser. No debería. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerlo salvo, la Biblia lo dice. Dice, quizás tú puedas hacerlo salvo. Dice que se conviertan por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que tu familia califique, que tu familia no se pierda.
que tu familia entre también, porque Dios le dijo a Noé, le dijo, entra tú y tu casa. Cuando Dios lo sacó con sus hijas. No fue culpa de Dios, ella fue la que quiso mirar atrás y las hijas fue la que se desviaron, pero Dios lo sacó con todo y su familia. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Por claro, así es. Porque así como te dice, ahí vemos a Noé, ¿verdad que sí? Como este hombre, toda su casa fue salva. Toda su casa. Hasta toda su casa. O sea, es una gran bendición, de verdad. Dios lo que promete son promesas del Señor. Son promesas de Dios para nuestras vidas. Que Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que nos apliquemos la Biblia. Así es. ¿Verdad que sí? Y que como dice la palabra del Señor, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que nos da promesas, y este es el tiempo donde muchos padres llorarán a sus hijos. Llorarán a sus hijos, ¿por qué? Porque lamentablemente no les están enseñando, no los están inculcando. ¿Y a quién le está hablando Dios? Mira, yo recuerdo un sueño que tuve hace poco donde yo veía que era como un avión que había en el cielo, y había un joven que le faltó el respeto a la mamá. Y él se paró y le contestó muy mal, un muchacho que conoce de Dios y la mamá también. Y yo recuerdo que él iba entrando a la casa, él salió y le contestó. Y yo vi que ese avión se despegó del cielo y venía a toda velocidad donde estaba el muchacho. Y yo le dije, corre antes que te alcance. Y el Señor me dijo, viene consecuencia y viene disciplina para los hijos rebeldes. Y este año es un año de corrección. Es un año. Y el Señor me decía, este es el año de la decisión. Me decía el Señor, este es el año de la decisión. ¿Por qué? Porque tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Tienen el privilegio de que tienen a la mamá ahí que está sirviéndole al Señor, de que tienen al papá. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Si los padres están corrigiendo y hablándole a sus hijos y haciendo el trabajo que Dios manda, Dios va a pelear. Y Dios va a hacer. Por lo menos yo hoy casualmente hablaba con una muchacha. Ella me contaba un niño 3 o 4 años tiene. Y es un niño que va como un caballo de sol. No lo corrigen. No le dicen esto es malo, esto es bueno, no hagas esto. Y el niño ya no lo aguanta de esa edad. 4 años. De esa edad, unas groserías inmensas que dice, y yo digo, Dios mío, por eso que Dios habló y dijo que la generación que se está levantando, la gente que iba a cortar un poco de niños, por la generación que se está levantando, porque sus padres no lo corrigen, ¿ves? Porque qué importante es corregir al hijo a tiempo, hablarle a tiempo. Y eso está sucediendo. Y serle fiel a Dios, amiga, porque ahí también va lo que es la vida que lleva el cristiano. Cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú caminas con Dios, una de las cosas que yo puedo testificarlo, porque mi mamá ha sido una mujer que ella ha pasado por muchos procesos, por muchas situaciones en su vida, y yo siempre la he visto luchar, siempre la he visto. Yo recuerdo que yo antes le decía, mamá, vas a ir al culto, y ella acabando de pasar tantas cosas en el hogar, porque no es fácil cuando tú vives en un hogar donde tú eres la única que, como quien dice, está ahí sirviéndole a Dios. Y yo a veces le decía, ella me decía, lo que yo vivo en mi casa, mis procesos no tienen que ver con la obra de Dios. Yo tengo una responsabilidad, y eso a mí me quedó, que lo que tú vives no te puede detener. O sea, a Dios no es que, Señor, estoy pasando este proceso, no. Lo que tú vives tiene que ser un impulso. Yo me acuerdo que a veces mi mamá estaba llorando en el mueble y ella se secaba las lágrimas, se recogía el cabello y se iba a servirle a Dios. Y cuando yo vivo esas situaciones, yo me recuerdo de eso y yo digo, y le digo a la gente, lo que usted viva en su casa, los procesos que usted viva, no los traiga para la iglesia. No venga, no le diga a Dios, no voy a servirte porque estoy pasando eso. Ya Dios sabe que tú lo estás pasando y sin embargo te está diciendo, ve y hazlo. ¿Por qué? Porque es en el momento donde Dios va a actuar. Cuando tú llegas a tu casa, tú vas a ver la cosa diferente, cómo el diablo se va. Pero a veces el padre no hace lo que Dios le dice y pasa lo que pasó con Saúl. Jonatán era un muchacho que, si vemos, era un muchacho que no tenía un mal corazón. Porque él amaba a David, o sea, él pudo haber tenido envidia, no tenía un mal corazón.
pero por culpa del papá él tuvo que morir. Mira cómo murió. Y es lamentable porque yo al principio cuando yo leí esta historia yo decía, pero ¿por qué a Jonatán también lo cortó Dios? Si él era un muchacho que, como la Biblia lo describe, era un muchacho que no tenía un corazón perverso. ¿Por qué? Porque él amaba a David, aún sabiendo que David no era el que iba a sustituir a su papá. Él pudo haberlo dicho y a él, por legitimidad, era quien le tocaba ser el próximo rey. Pero él decía que él no estaba, o sea, él sabía que David tenía algo mayor y lo amaba. Pero porque su papá se había desviado, Dios lo cortó a él y a sus hijos también. Entonces, la consecuencia que nosotros producimos en nuestra familia, Sí, Señor. porque hay Por gente, malas decisiones. por las malas, por querer vivir un evangelio light, por querer vivir un evangelio guasi-guasi, No es culpa de Dios. por querer vivir un evangelio en la iglesia y otro evangelio en la casa, por ser cristianos a media, porque duramos 20 años en el evangelio, pero son 20 años que estamos en el evangelio, pero el evangelio no está en nosotros. No pagamos un precio, no peleamos la buena batalla, no peleamos la bendición. Yo no le creo a un cristiano que diga que siempre está en derrota. No le creo, no es culpa de Dios, porque nosotros hemos llevado palo y hemos vivido procesos, pero tengo que contar las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo, porque he visto la gloria de Dios, tanto en los procesos. Vivimos escasez, sí la hemos vivido, vivimos procesos de escasez, donde quizás no hemos tenido, donde quizás hemos tenido que estar con lo poquito, donde hemos pasado procesos en el matrimonio, podemos hablar de eso, de los hijos, pero también podemos decir, Dios ha bendecido mi casa, Dios ha bendecido mi familia. Yo puedo decir, mi casa ha sido bendecida por Dios. Y quizás ellos no tienen la mejor conducta, digamos, no tienen el mismo nivel espiritual que yo, pero son personas que uno le dice, vamos a orar y se sientan a orar contigo. Que uno le dice, esto no es de Dios y ellos lo aceptan. Y que les da temor porque cuando no están bien dicen, no me ponga a hacer esto porque yo no estoy bien con Dios. Tienen ese temor, que es lo que Dios quiere. Porque cuánta gente haciendo la obra de Dios está mal. Porque ¿a qué van a decir? El hijo del ministro, el hijo del pastor. ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo que importa es lo que diga Dios. Amén. Y por eso es que viene la corrección de Dios. Y por eso, y Dios no quiere eso, amado hermano, amigo que estás ahí. Dios no quiere eso. La voluntad de Dios es que tu casa sea bendecida, que tus hijos sean bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios a los suyos los exhibe y donde quiera que llega los honra. José vivió un proceso. Yo recuerdo que en una oportunidad yo le decía a Dios, porque ¿quién no quiere ver a sus hijos que Dios los use y que Dios los exalte? Todos. Pero el Señor me decía, no, ese es mi tiempo. Deja que yo procese, deja que yo los procese. Que ellos me conozcan. Así es, cuando yo viví lo que viví con mi hijo, yo era una madre muy sobreprotectora. Muy sobreprotectora, los cuidé de mi esposo, los cuidé de todo el mundo, yo cuidaba mucho a mi muchacho. Ya a los 14, cuando el menor cae en rebeldía y el mayor tiene 15 años, que se me enamora, o sea, comienza a tener su novia, me recuerdo que cuando mi hijo se me escapó la mano, yo no podía hacer nada, pero todo era permitido por Dios. A mí me costó entender eso para mí fue difícil, pero como tú estás hablando, no me alejé de Dios. Ese proceso no me alejó de la iglesia, no me alejó de la presencia de Dios, me ayudó más bien a meterme. Incluso yo me acuerdo un día que tú testificaste, creo que fue una escuela dominical, que una noche anterior habías pasado algo fuerte. Esa misma madrugada. Ajá, y tú pudiste haber y me tocaba enseñar la mañana. Ese día. Y yo fui de verdad y hablaba de lo que es el sufrimiento y, o sea, viviendo lo que estaba predicando. Porque es sabroso y cómo vamos a predicar vamos a predicar pero de lo que vivimos. Y bueno, y me recuerdo que cuando se me escapa la mano del muchacho, que era permitido por Dios, antes de que eso sucediera, ya Dios, cuando ellos estaban pequeños, ya me había hablado y me había dicho lo que me iba a venir, que el enemigo iba a venir contra ellos, que él lo iba a permitir y que ya yo los había instruido que dejara que él tratara. Ya tú los instruiste, deja que yo trate con ellos. No entendía, pues estaban pequeños todavía. Cuando me llega el momento, que fue el momento de la prueba, porque ya yo me venía preparando, yo me venía hablando.
yo veo la situación que estoy viviendo, algo que nunca de verdad sabía que me venía, pero nunca me iba a esperar de esa manera, que me iba a venir. Pero el Señor me dijo, te dije que no va a dañarlo, que yo que no voy a permitir que lo dañe. Yo le creía. Imagínate, te tocó creer porque estabas viendo todo lo contrario. Lo contrario. Porque cuando Dios, me acuerdo yo que te dio esa palabra, estaba crudito lo que estaba pasando. Yo viendo lo contrario. Mi hijo cayó en una condición de verdad por su rebeldía, se fue para el mundo a hacer cosas impresionantes, pero y Dios diciéndome, cree lo que te dije, me recordaba lo que me dijo cuando estaba pequeño, que no los iba a poder dañar, que Él los iba a guardar, imagínense. Y ver eso cuando Dios me dice a mí, me dice el Señor, no los va a poder dañar. De verdad, mira, hermana, pasaron desde los 14, ya mi hijo tiene 19 años. Fueron 3 años muy fuertes, 4 años muy fuertes, porque tengo un año de bonanza, de que pasó eso, de que Dios hizo libre a mi hijo de la condición que estaba y de que lo hizo libre este testimonio para la comunidad. Mira lo que es de testimonio para la comunidad. Y a mí se me acercó una vecina me dice, viendo la condición de mi hijo, porque yo soy notorio en el sector, y la vecina me dice, pero yo sé que tu hijo, como usted es una mujer cristiana, Dios le va a sacar su hijo de ahí. Amén. Me sorprendió que pudieran ver que me conocían de buen testimonio en mi sector. Y esa palabra se cumplió. Amén. Porque hasta las piedras, imagínate, usa Dios. Ve cuando somos de buen testimonio en nuestro sector, en nuestro entorno, en nuestra familia, y ven esa maravilla para contar. La verdad que sí, que el Dios que tenemos es un Dios vivo, un Dios real que pelea por nuestra causa. Y te vino el día malo. Horrible. Pero tu casa no cayó. Tu casa no porque cayó. Estaba sobre la roca. Y ese es lo que Dios quiere. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Será que nuestra casa está preparada para que venga? Porque quizás tú como cristiano lo estás, pero tus hijos están preparados, tu familia está preparada. Que venga el enemigo. Porque venga el enemigo. ¿Por qué? Porque en el momento que tu hijo vive esa situación, tuvo que ser Dios. Tuvo que haber sido Dios. Él tuvo que haberle quedado lo que él aprendió desde pequeño. Él tuvo que haber querido salir de ahí, porque yo conozco gente que están en ese mundo y no han podido. ¿Por qué? Porque sin embargo, aunque Dios los quiere sacar, ellos no tienen. La persona tiene que querer cambiar, tiene que querer salir de ahí para poder salir de ahí. Entonces, ¿cómo está nuestra casa? Yo creo que nos quedamos con esta palabra. Si viene el día malo, ¿cómo está nuestra casa? ¿Será que nuestra casa está preparada para que cuando vengan los ríos, venga la lluvia y golpee con fuerza? ¿Será que está preparada para permanecer? ¿Será que los 20, los 30, los 15, los 10, los 2, 3 años que tienes en el Evangelio han sido suficientes para que tu casa esté bien fundamentada? Porque de nada nos vale servirle a Dios y que nuestros hijos se pierdan. Y que nuestra generación sea una generación de maldición. Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Dios quiere que nuestros hijos sean de bendición. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este tema ha sido, de verdad, yo puedo sentir un quebrantamiento en mi espíritu, porque Dios me ha estado mostrando con relación a los jóvenes, a los muchachos, y sé que vienen tratos fuertes, y hemos estado viendo cómo Dios ha estado obrando, cómo Dios ha estado haciendo, y es impresionante la manera como Dios ha estado actuando, pero Dios no es sentimentalista. Y yo creo que todavía estamos a tiempo. Dios nos está hablando, Dios quiere que atendamos la voz de Él, que pongamos por obra en nuestros hogares, que cubramos. El Señor ha estado hablando, unjan sus casas, unjan a sus hijos, reprendan en lo malo, no le acepten lo malo, corríjanlo. Hay padres que dicen, yo soy amigo de mi hijo, y si yo le digo eso se va a molestar, pues que se moleste. Nosotros no somos amigos, yo no estoy de acuerdo con eso. Somos padres y el padre está para instruirlo. Hay veces que nosotros abrazamos a nuestros hijos, le damos amor, pero cuando tenemos que corregirlo lo hacemos con amonestación, porque la palabra del Señor lo dice, la palabra de Dios lo dice. Y yo creo que cuando nosotros caminamos en ese nivel, Dios siempre nos va a dirigir cuando nuestros hijos estén haciendo lo malo. Él nos va a mostrar como padre. Él nos va a decir, mira, tu hijo está haciendo esto, tu hijo. Pero cuando nosotros comenzamos a ponernos las manos así,
ni que quiera. Cuando vamos a ver ya es demasiado tarde. Y eso no es lo que Dios quiere, amado amigo. Estás ahí, amado hermano. Bueno, esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Quisiéramos poder seguir aquí, pero todo tiene su tiempo. Damos gracias al Señor por lo que Dios nos ha permitido vivir. Y creemos que Dios va a guardar a nuestra familia. Amén. Seamos, amados hermanos, edificadores. Pongamos por obra en nuestros hogares. La palabra del Señor dice que hemos recibido de Dios el ministerio de reconciliación, pero que a Dios le es manifiesto quiénes somos nosotros. Nosotros salvamos a los que están allá afuera, pero ¿será que estamos salvando nuestra casa? ¿Será que estamos haciendo el trabajo en nuestra familia? Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.